Que el Señor los bendiga en esta tarde, queridos hermanos, mis queridos amigos. Quiero dar un fuerte saludo para los hermanos, los amigos que los están escuchando. Quiero decirle que mi nombre es Oscar Martínez y soy miembro de la Iglesia de Filadelfia, donde pastorea nuestro pastor Domingo Lozada. Y así envío un fuerte saludo para todos aquellos amigos y los hermanos que los están mirando. Esta tarde traigo un mensaje en el libro de Gálatas. Vamos a estar estudiando el capítulo 6 y su versículo 7. Voy a estar predicando bajo el tema, Dios no puede ser burlado. Así que vaya conmigo, si tiene su Biblia en su mano, vaya conmigo. Vamos a estar estudiando acerca de lo que sucede cuando las personas son desobedientes a Dios, y vamos a mirar a aquellos que son obedientes al Señor, qué es lo que sucede. Así que vaya conmigo. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, el Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así, capítulo 6, su versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gracias, Señor. Te damos gracias, Dios amado, por esta tarde, por permitirme llegar a este lugar para dar tu bendita palabra. Así es que vamos a predicar en el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, estamos observando la palabra del Señor. Nos indica que este varón llamado Pablo estaba mirando los problemas que estaban pasando en las iglesias, y él estaba mirando que las cosas no estaban saliendo bien. Y nos damos cuenta que este varón escribe una carta, prácticamente se está refiriendo a la iglesia que estaban pastoreando algunos varones en ese lugar, en la iglesia de Galacia. Estaba mirando que muchos gentiles estaban uniendo al cuerpo de la iglesia, donde la mayoría eran judíos. Y estaba viendo algunas cosas que estaban sucediendo, que algunas cosas los judíos querían que se hicieran conforme a la ley. Él les había demostrado, en esta carta les estaba demostrando que hacía unos 400 años atrás Dios había salvado a Abraham. Y por la fe es que nosotros somos salvos. De esa manera, él les estaba enseñando a los judíos que no era necesario hacer las cosas bajo la ley, sino que bajo la gracia es que nosotros hemos alcanzado salvación. Pero mi tema esta tarde, mis queridos hermanos, me estoy refiriendo más a todo a aquellas personas que tal vez han tenido cierto conocimiento de Dios, mas sin embargo se han ido por caminos equivocados. Muchas veces cuando el hombre ha llegado a tener en sus manos mucho dinero, el dinero ha corrompido su mente y lo único que ha hecho es olvidarse de Dios, darle la espalda a Dios. Hoy voy a estar hablando de algunos personajes que en su tiempo fueron famosos, tuvieron mucho dinero, pero la fama llegó muy alta y llegaron a provocar a Dios de cierta manera. La palabra del Señor los indica. El versículo que yo acabo de leer, capítulo 6, su versículo 7, dice claramente, yo lo voy a volver a leer. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Queridos hermanos, mis queridos amigos, el Señor de cualquier manera está enseñando al pueblo de que nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Los indica que aquel que viene quizás a los caminos del Señor y viene bajo la carne, bajo todas esas cosas que lo vienen oprimiendo, ese cristiano nunca va a poder recibir la salvación, nunca va a poder tener una consideración perfecta ante los ojos de Dios, porque viene equivocadamente pensando en otras cosas. El ser humano ha cambiado mucho. Desde que la ciencia empezó a crecer, la palabra del Señor dice que la ciencia iba a empezar a crecer y lo hemos mirado. Hoy prácticamente todos podemos ver, si queremos ver en nuestros celulares, cualquier cosa, cual predicación, lo que tú quieras ver, lo puedes ver. Ha avanzado la ciencia. Pero el Señor los estaba advirtiendo que teníamos que tener cuidado en todo eso. Pero el ser humano se ha dejado llevar por las cosas del mundo, por las cosas materiales, y empezó a creer en su corazón que Dios no era necesario. A grado de que hombres llegaron a hablar ciertas palabras, de hablar unas cosas que fueron desagradables a los ojos de Dios. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, el Señor los está indicando, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará.
En aquellos tiempos la palabra del Señor nos enseña que cuando Jesucristo vino a la tierra, vino con un solo propósito, de enseñarle a esta humanidad que era necesario que creyeran en un Dios. Jesús no tenía necesidad de venir a este mundo, no tenía necesidad, mas sin embargo lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Por amor a esta humanidad que estaba perdida. No había otra solución. Todos sabemos perfectamente que el primer hombre, el primer Adán, falló en todas las cosas. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero era necesario que viniera un segundo Adán. Y este es el Señor Jesucristo, que vino para enseñarlos lo que todo se había perdido. Para que el hombre reconozca que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino que el Señor Jesucristo. La gente se ha ido por caminos equivocados, queridos hermanos, queridos amigos, se ha descuidado, ha dejado de creer en Dios, ha dejado de buscar a Dios y se ha ido buscando las cosas del mundo, las cosas materiales. Hoy les voy a estar hablando de algunos personajes que en su tiempo fueron hombres famosos, que tuvieron todo en sus manos, amasa el dinero en sus manos, mas sin embargo no tenían nada, porque no tiene a Dios en su corazón, no tiene nada, querido amigo. Y así les quiero explicar que es necesario que todo hombre se sujete a la palabra del Señor. No importa que el hombre sea pobre o sea rico, pero si el hombre reconoce que Jesucristo es nuestro Salvador y que Él vino para perdonar nuestros pecados y murió en la cruz del Calvario para hacerte libre a ti y a mí, si reconoces, dice que tú también podrías ser salvo. Pero la salvación, querido hermano, tenemos que buscarla. Muchos dicen que la salvación no se pierde. Muchos dicen que la salvación, aquel hombre que recibió a Jesús en su corazón, puede hacer cualquier cosa, puede quizás cometer pecados y no pierde su salvación. Ahí estamos equivocados, querido amigo. Quiero decirte que todo el hombre que ha reconocido a Jesús como su Salvador y le busca y permanece en sus caminos y continúa hablando de su palabra y haciendo las cosas como el Señor quiere, ese es el hombre que al final tendrá la vida eterna. Pero hay de aquellos que se equivocaron y comenzaron a conocer de Dios, pero la palabra del Señor los enseña, dice, más vale que no me hubieras conocido. Porque quizás si tú no hubieras conocido al Señor en su tiempo, en el tiempo que tú lo conociste, quizás hubiera una esperanza para ti. Pero hay de aquel que conoce al Señor y se ha apartado de sus caminos. El Señor dice, más valiera no me hubieras conocido, porque hubiera una oportunidad para ti. Pero ahora no hay excusa, querido hermano, querido amigo. Hoy la palabra del Señor se predica en diferentes partes del mundo, por radio, por televisión, predicadores predicando la palabra de Dios, aquellos varones que han andado predicando en diferentes países del mundo, predicando la palabra del Señor, el arrepentimiento. Mas sin embargo, muchos, como ustedes conocen la situación en diferentes países, muchos han muerto, han dado su vida. Pero yo digo aquellos varones que murieron, yo puedo imaginarme aquellos varones luchando contra fieras, luchando contra aquellos leones y sin embargo murieron, perdieron su sangre, murieron, pero subieron con la victoria en la mano al cielo porque no se dieron por vencidos, porque no negaron el nombre del Señor Jesucristo, sino que murieron en la batalla. Dice que esos varones son aquellos hombres justos que están ahí arriba, aquellos que no negaron el nombre del Señor. Pero hay de aquellos personajes, querido hermano, mi querido amigo, que se burlaron de Dios. Hay aquellos que tuvieron en masa suficiente dinero y no creyeron en Dios. Hay aquellos que se les predicó la palabra y negaron, se avergonzaron del Señor Jesucristo. La palabra del Señor Jesucristo los habla en el libro de Ezequiel, hablándole a su pueblo Israel, dice, pero te avergüenzas de mi palabra. ¿Por qué te avergüenzas de mi palabra? El Señor les decía a su pueblo, yo soy Jehová vuestro Dios y no tendrás otros dioses fuera de mí. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, desde el principio comenzó a decirles, yo soy Jehová vuestro Dios y no tendrás otros dioses. Él les iba recordando en todo momento, así como Dios los cruzó por el desierto, como les dio el maná del cielo, como los pasó, como les abrió el mar rojo. Cuando Josué cuando José iba con el pueblo y les abrió el río Jordán, cuántas cosas Dios hizo en su camino. Dios hizo muchas maravillas, mas sin embargo muchos de ellos seguían dudando. Y yo quiero hablarte hoy en día de algunos personajes, queridos hermanos, queridos amigos, que también hicieron lo mismo, teniendo todo en sus manos, se burlaron de Dios. Voy a hablarte de algunas cosas que sucedieron quizás hace muchos años, mucho tiempo, pero lo damos cuenta, ahí nos damos cuenta que fueron personas que creyeron que teniendo todo en sus manos, tenían todo. Y no es así, querido hermano, querido amigo. Quiero darte una fecha, 14 de abril de 1912. Aquel barco famoso que salía por primera vez llamado el Titanic, todos lo conocemos, la historia. Todos conocemos perfectamente un barco de lujo que jamás se había dado en el mundo, jamás.
Y por eso su constructor decía que ese barco era inmenso. Y en una entrevista antes de que aquel barco saliera del puerto de Southampton, Inglaterra, muchos le preguntaron en una entrevista qué tan seguro era el barco para navegar. Un viaje que estaban haciendo, quizás el primer viaje, su destino era Nueva York, un barco que iba lleno de gente, llevaba en total 2.228 pasajeros. Sin embargo, antes de que aquel barco saliera, le hicieron una entrevista a este hombre, y en una de sus entrevistas que él dijo, escuche bien lo que dijo, el barco es tan seguro que ni siquiera Dios lo podrá hundir. Querido amigo, mi querido hermano, tenemos que tener mucho cuidado, no provocar a Dios de esa manera. La historia nos cuenta que aquel barco salió con destino a Nueva York y dice que no había amanecido ni el siguiente día, ni el día 15 a medianoche. Este barco había fracasado y habían muerto más de 1.512 personas, incluyendo su constructor. Usted puede darse cuenta, querido amigo, mi querido hermano, de que muchas veces el hombre ha creído que tiene todo en sus manos y ha hecho a un lado a Dios. No porque el hombre ahora tiene cierta capacidad de hacer quizás una nave quizás muy veloz, cualquier cosa, cree que tiene todo en sus manos. Se ha olvidado de que Dios está de por medio. En una entrevista, nuevamente le hicieron una entrevista años después a otro hombre que otro barco podía salir, pero este hombre dijo, llegaremos a nuestro destino, pero si Dios lo permite. Este hombre se acordó de Dios. Yo puedo recordarme, mi querido hermano, mi querido amigo, aquel varón cuando llega y ustedes pueden conocer la historia cuando 50 soldados y su jefe fueron con aquel varón Elías, y cuando le hicieron el llamado, Elías dijo, si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo, y así pasó. Luego el segundo pelotón de 50 hombres de guerra armados hicieron lo mismo. Y cuando este varón le dice, si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo. Pero el tercer hombre que llegó, sabiamente le dice, varón, ¿en qué puedo servirte? Oiga bien, mi querido hermano, la humildad, a Dios le encanta que el hombre sea humilde, porque la palabra del Señor nos enseña que el que es humilde, Dios lo exaltará, pero el que se exalta solo, Dios lo derribará. La palabra del Señor nos enseña que en uno de los pasajes del libro dice que el hombre puede esconderse, puede pensar como las águilas. Dice, si allá en las estrellas pusieres tu nido y creyeres que allí estarás seguro, dice la palabra del Señor, de allá te derribaré. El hombre no puede estar seguro en ningún lado. El hombre solamente puede estar seguro en las manos del Señor Jesucristo, en las manos de Dios, si se entrega a Dios. Si reconoce que Dios es nuestro Salvador, Él estará seguro, querido hermano, mi querido amigo. Hoy quiero hablarte de otro personaje, 1966. Un hombre muy famoso, un cantante que era muy famoso en aquellos tiempos, de aquel grupazo Los Beatles, ustedes pueden reconocer. Dice que este hombre le hicieron una entrevista, pero en una de esas entrevistas dijo él, Jesús es más o menos, pero sus mensajes son muy baratos, quiso decir, son muy sencillos. Y dijo, hoy en día nosotros somos más famosos que Jesucristo. Querido hermano, mi querido amigo, día más tarde uno de sus fanáticos de varios disparos le quitó la vida. Muchas veces nosotros podemos decir, bueno, ya le tocaba, era su destino. Querido hermano, podría ser su destino, o es que usted no debe de meterse con Dios de esa manera. Dios no puede ser burlado, querido hermano, mi querido amigo. Nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Tenemos que creer en las cosas de Dios y ser humildes. El hombre que reconoce el poder de Dios y es humilde y se deja guiar por las cosas de Dios, ese hombre llegará muy lejos. Pero hay de aquel que quiere volar sin tener alas. Tenemos que tener mucho cuidado, queridos hermanos, mis queridos amigos. En el libro 2 de Pedro dice así, en esta manera, capítulo 2 y su versículo 12. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Queriendo decir que estos hombres que han nacido, que ahora que se sienten fortalecidos, que tienen todo en sus manos y que ahora creen que tienen todo, se apartan de Dios. Querido amigo, mi querido hermano, en ninguna manera el hombre puede sobrepasar las cosas de Dios. Aquel hombre que ha creído, que ha pensado que va a poder sobrevivir por sí mismo apartándose de Dios, lo puede hacer, pero tarde o temprano le llegará su día. Hubo un personaje de allá que dijo
Hace muchos años, creo en 1985, este personaje era un candidato de Brasil y él dijo, si mi partido me diera 500,000 votos, oiga bien lo que dijo, si mi partido me diera 500,000 votos, ni Dios podrá evitar lo que yo sea presidente de esa gran nación. Querido hermano, mi querido amigo, la historia nos cuenta que aquel hombre tuvo los 500,000 votos y tenía todo en sus manos y festejaba todo y estaba seguro que él sería el presidente de esa gran nación. Pero un día antes de recibir, un día antes de tomar el trono, se enferma y amanece muerto. Dios no puede ser burlado, querido amigo. Usted tiene que ser obediente a Dios, no importa que usted sea millonario, no importa el puesto que usted tenga, usted tiene que ser un hombre obediente al Señor. Si usted es obediente a Dios, no importa que usted sea millonario, Dios va a conocer su corazón y Dios va a trabajar con usted. Dios le va a dar la oportunidad de lo que usted desea. El hombre ha llegado muy lejos, pero porque Dios se lo ha permitido. Pero muchas veces nosotros equivocadamente, querido hermano, mis queridos amigos, hemos caminado y hemos solamente cometido errores y esos errores los ha llevado a la muerte. Qué triste, mi querido hermano, mi querido amigo, que una persona llena de vida, una persona llena de salud, tenga que fallecer de esa manera solamente porque piensa las cosas por sí mismo sin tomar a cuenta que hay alguien que se merece todo respeto, que tenemos que contar con alguien. El amor de Dios está por medio, querido hermano, queridos amigos, pero nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra. Nosotros tenemos que creer que el Señor Jesucristo está allí para ayudarlo, pero tenemos que creer en Él. Yo quisiera contarte otro personaje que es algo verdadero, querido hermano, que es algo verdadero que tú no te puedes imaginar. Quiero contarte de este personaje. 5 de agosto de 1962, aquel varón de Dios, Billy Graham, lleva el mensaje a una mujer muy famosa de aquí de Los Ángeles. Una mujer que era conocida por todo el mundo. Una mujer que pasaba por los mejores momentos. Pero en su momento secreto estaba pasando grandes problemas. Estaba usando droga, estaba usando todo. A pesar que era una mujer muy famosa, que todo el mundo la reconocía. Pero Dios, conociendo el corazón, manda a este siervo a que le lleve la palabra. Pero cuando este predicador le da la palabra, aquella mujer contesta de una manera burlándose del Señor y diciendo, yo no necesito de ese Jesús. Querido hermano, es triste cuando el ser humano piensa de esa manera. Día más tarde, aquella mujer que era famosa amaneció muerta. Nadie entiende su muerte, nadie sabe cómo sucedió ni cómo pasó. Todos saben perfectamente que estaba teniendo problemas, pero no pueden imaginarse de la noche a la mañana cómo esta mujer muere. Dios no puede ser burlado, querido hermano, mi querido amigo. Tenemos que ser obedientes, tenemos que creer que el Señor está por medio de todas las cosas. Había una mujer, una periodista de allá jamaiquina que era muy famosa. Una mujer que era reconocida por todo el mundo. Pero en una entrevista, cuando ella la estaban entrevistando, dijo, la Biblia es el peor libro que se ha escrito. Qué triste, querido hermano, mi querido amigo, cuando el ser humano piensa de esa manera. Cuando el hombre o la mujer ha perdido totalmente el conocimiento, ha perdido, se ha olvidado que existe un Dios a quien nosotros debemos de tener todo respeto. La fama los ha llevado y han perdido todo. Quiero decirles que esta mujer, después de haber declarado esas palabras, que la Biblia era el peor libro que se había escrito en toda la historia del mundo, días después esta mujer amanece muerta en su carro, quemada, irreconocible. Nadie podía reconocerla porque había quedado totalmente calcinada. Dios no puede ser burlado, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Nosotros tenemos que creer en Dios antes de comenzar a hacer las cosas. Nosotros tenemos que creer en el Señor. Porque si nosotros nos vamos por caminos equivocados, tarde o temprano vendrán problemas. Tarde o temprano vamos a cometer errores que después los vamos a arrepentir. El momento es hoy cuando nosotros tenemos que creer en Dios, poner nuestra mirada en el Señor y creer que Él es quien debe de ayudarlos. Que Él es el que tiene la última palabra, querido hermano, mi querido amigo. Gloria al Señor. Nadie puede hacer nada, dice el Señor, si no es por mí. Pero muchas veces nosotros los hemos ido por caminos equivocados. La palabra del Señor nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. En el libro de Proverbios dice que el hombre sabio mira el mal y se aparta, mas el necio cae en él.
tenemos que obedecer, tenemos que entender, querido hermano, mi querido amigo, que el Señor sí está allí para ayudarlos. Nada menos esta mañana yo me gozaba con un varón que daba un testimonio, que no sabía leer, no sabía escribir, pero dice que después de andar en malos vicios, alguien le habló del evangelio y aquellas palabras empezaron a conmover su corazón. Y empezó, dice, a buscar del Señor, empezó a buscar de Cristo. Después salvó su matrimonio que estaba por perderse. Pero lo que más me impacta de este varón que estaba diciendo que sin saber leer, sin saber escribir, dice que una noche en un sueño Dios lo lleva a una montaña y le muestra un camino y le dice: no pases de allí. Llega hasta allí y ahora te voy a decir lo que no debes de hacer. Y comienza aquel varón a hablar, a testificar lo que Dios le había dicho, las cosas que él no quería que hiciera. Y me estaba gozando yo con las palabras de este joven que estaba emocionado dando su testimonio. Eso es lo que el ser humano necesita, quebrantarse, ser obediente a la palabra de Dios. Dios los puede hablar por sueño. Dios los puede hablar, querido hermano, mi querido amigo, de diferentes maneras. Y quiero hablarte de una jovencita que dice que esperaba a sus amigos para poder salir a pasear. Quiero confesarte, mi querido hermano, que dice que su madre, mirando que 4 amigos de ella, incluyendo una menor de edad, iban por ella para salir a pasear, ella miró que estaban drogados. Preocupada, aquella madre le dice a su hija, la encamina hasta el carro, y cuando la joven sube al carro le dice: hija, vayan con Dios. Aquella joven contesta de una forma burlándose al Señor y dice: pero en la cajuela, porque aquí ya no cabe. Querido hermano, querido amigo, 3 horas más tarde aquella madre recibe una noticia que no podía ni creerlo. Aquel carro había tomado una velocidad y se había estrellado contra un poste donde habían muerto todos. Todos habían muerto. 3 horas después habían muerto todos. Pero increíble lo que las noticias estaban diciendo, que el baúl de aquel carro estaba intacto, no le había pasado nada. Los noticieros cuentan que en aquel baúl iban muchas cosas, incluyendo un cartón de huevo, y que todo estaba intacto, ninguno se había quebrado. Querido hermano, mi querido amigo, Dios está para acompañarlos en todo momento si nosotros lo deseamos. Si nosotros obedecemos su palabra, nosotros podemos ir en nuestro carro manejando, pero cuando usted viola las leyes y acelera más de 65 millas por hora, el Señor se baja de su carro y lo deja solo, porque usted está quebrantando la ley, está desobedeciendo. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Todo aquel varón que es justo y ha creído en Dios es obediente. No importa de donde Dios lo mande, si es obediente, Dios lo va a usar. La humildad es la que Dios quiere de cada uno de nosotros. Si nosotros le creemos a Dios, querido hermano, mi querido amigo, vamos a ver grandes cosas que el Señor hará en nuestras vidas. Pero tenemos que ser obedientes a la palabra de Él. Tenemos que creerle a Él. No dejémoslo guiar por la fama del dinero. Lo que hace el dinero, querido hermano, todo es perdición. Al final el hombre muere y todo queda. Las últimas palabras que dijo aquel varón cuando tenía tantos problemas, varón Job dijo: desnudo vine, desnudo volveré. Sin embargo, el Señor, conociendo su corazón que se había quebrantado, dice que multiplicó sus bienes y toda su riqueza. Dios hará lo mismo, querido hermano, con cualquiera de nosotros si somos obedientes a la palabra de Dios. Si le creemos a Dios, Dios hará maravillas en tu familia, en tu vida. Pero es necesario que empieces a trabajar desde hoy. Es necesario que le creas a Dios. Es necesario que te humilles al Señor, que seas obediente y que lo reconozcas como tu Salvador. Y cuando tú lo hagas, verás la diferencia. Porque todo aquel hombre que subía al Señor, Dios lo exalta. Pero tenemos que ser obedientes a su palabra. Todo el hombre que ha creído en Dios, todo el hombre que ha sido obediente, solamente tiene grandes cosas sinceras en su corazón y agradecimiento a Dios. Pero el hombre que ha sido por caminos equivocados, ni tan siquiera cree en Dios. Qué lamentable, querido hermano, mi querido amigo, que estemos pasando en estos años, que estemos mirando esas cosas. Es increíble que el hombre siga dudando de Dios, mirando las maravillas que Dios hace. Pero quiero que ores conmigo esta tarde. Reconcíliate con el Señor. Arrepiéntete si te has apartado. Señor Jesús, me arrepiento de haberme apartado de tus caminos. Mas te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, para tener derecho a la salvación cuando tú vuelvas. Quiero ser parte de tu pueblo, de tu iglesia. Escribe mi nombre, Señor, y perdona mis pecados. Quiero ser libre de esta maldad que me atormenta. Sé libre, querido hermano, mi querido amigo. Si tú has confesado el nombre del Señor y has declarado:
Dios te ha hecho libre y no solo eso, ha escrito tu nombre en el libro de la vida, donde tendrás derecho y oirás tu nombre cuando Él venga, al sonido de las trompetas, oirás tu nombre y partiremos todos con el Señor y seremos un solo pueblo y lo gozaremos con el Señor. Qué bendición sería, mi hermano, mi amigo, que te cuides hasta ese día cuando el Señor venga para que seamos parte de ese pueblo. Sería maravilloso, mi querido hermano, mi querido amigo, que todos los esforcemos, porque la palabra del Señor dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y yo quiero que seas un valiente, que seas un hombre valiente para que el Señor te tenga a ti como uno de los santos que estaremos reunidos allá cuando estemos en las bodas del Cordero. Queridos hermanos, mis queridos amigos, he sentido mucho gozo estar esta tarde con ustedes. Que el Señor les bendiga y ojalá esperando que pronto volvamos a verlos. Dios quiera que hayan tomado lo bueno de esta palabra y la hagan suya para que un día puedan reconocer al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, el dador de la vida, aquel que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él es el único que se merece la honra y la gloria y todo respeto. Recíbelo en tu corazón, querido amigo, recíbelo. Y hazlo tuyo, grábalo en el fondo de tu corazón, escribe ese nombre para que nunca se te olvide. Que el Señor les bendiga.